El camino perfecto solo es difícil para aquellos que escogen. Si quieres la verdad frente a ti, nunca estés a favor o en contra. El conflicto entre a favor o en contra es la peor enfermedad de la mente. Buenas noches, muchachos y muchachas. ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tratar de hacer el podcast un poco diferente a lo que lo veníamos haciendo, ya que el tema así lo amerita. Y antes de comenzar, me gustaría mucho aclarar algo. De manera muy personal, me resulta muy difícil hablar de política, porque es un tema muy extenso y complicado, más si durante años he vivido enajenado y a costa de mis impulsos más primarios. Y antes de hablar de cómo nos gustaría organizar la sociedad desde afuera, me gustaría mucho comprender cómo se organiza desde adentro, desde las tendencias y orientaciones políticas de sus individuos. Hace años, mucho antes del diálogo, solo contábamos con las armas, con el campo de batalla. Cuando dos visiones distintas del mundo se encontraban, no se resolvían a través de la lógica o los argumentos, sino a espadazos. Por suerte, siglos de accidentada humanidad nos han brindado la retórica y la libertad de expresión, y los problemas se hicieron menos duros, pero más complicados, ya que la complejidad de los sistemas políticos en donde habitamos nos obligan a darle constante mantenimiento, conservándolo de unos lados y transformándolo de otros. Y para decidir qué se queda y qué se va, pues necesitamos de ese diálogo. Hoy por hoy, el panorama político pareciera que se encuentra dividido en dos facciones, que de lejos parecen homogéneos, pero por dentro parecen más divididos en infinitas tribus. Y al parecer, lo único más semejante entre ellos es la terca convicción de no escuchar a la facción contraria. El origen de estas facciones podría remontarse a la historia, a la psicología o a la sociología, pero todas y cada una de ellas emergen de nuestra condición humana. Y desafortunadamente, nuestra condición humana está hilada al sustrato biológico que lo sustenta. En otras palabras, apenas si somos un experimento más de la vida, de este lento proceso de infinitas posibilidades donde a ver cuál funciona mejor. Y por esa razón, en su arte imperfecto, debe adaptarse a una realidad que cambie constantemente y que la ponga a prueba. 4.500 millones de años le han enseñado a la vida ciertas respuestas universales a preguntas constantes de la realidad. Pero al igual que la hidra, sus problemas se multiplican, pues con cada solución que implementa la vida se vuelve más compleja. Y al volverse más complejas, más debe alterar su medio ambiente para sobrevivir. Y entre más lo altera, más complejo se vuelve su medio ambiente, por lo que debe volver a adaptarse. Este ciclo de retroalimentación nos obliga como seres vivos a la transformación o el cambio constante, y nos ha dejado con un par de preguntas sin resolver. En específico 3. ¿Qué hacer con los vecinos? ¿Luchamos o cooperamos? ¿Qué hacemos con la desigualdad? ¿La aliviamos o la toleramos? ¿Y cómo nos comportamos con la tribu? ¿La defendemos o la retamos? Y es aquí donde se complica la cosa, porque preguntas tan complejas requieren de respuestas más complejas. Y bueno, desde mi punto de vista, porque soy mecánico, se requiere de estrategias de comportamiento que requieren de ambas tendencias para operar. Pero bueno, antes de ciudadano, antes de homínido, antes de mamífero, somos materia viva. Algo así como un código genético con el firme propósito de reproducirse y sobrevivir. Pero a pesar de que se oye fácil, tiene sus mañas y sus trucos.
Porque así como tú y tu vecino, existe un número infinito de especies que buscan lo mismo. Y entre esta infinita variedad de especies han surgido una serie de preguntas que son un poco obvias. Hambre, come. Sed, bebe. Hotel, tribago. Pero como se acaba de mencionar, conforme más crecemos en complejidad, surgen preguntas más complejas, que no son tan evidentes. ¿Qué haces cuando un extranjero toca tu frontera? ¿Qué pasa cuando un miembro de la tribu ya no es productivo? ¿Y cuál es la naturaleza del ser humano? Y no es culpa tuya o de tus padres, pero el simple hecho de estar uno vivo ya está dentro de 3 conflictos. El conflicto entre naciones, el conflicto dentro de la tribu y el conflicto entre uno mismo. Primero, ¿qué hacer cuando 2 tribus se encuentran? ¿Pelear o colaborar? Y miren, no sé ustedes, pero pelear tiene sus ventajas. Porque quién sabe quién sean esos, quién sabe qué quieran. O sepa la chingada si ya lo chupó el diablo y tengan bichos. Entonces, matar a tus vecinos te mantendría con vida. Pero de igual forma, tiene sus desventajas. Por ejemplo, no te los puedes coger. Y miren, sí hay y sí existen loquitos que creen en la raza superior o en la raza pura. Pero, ¿qué tan pura es demasiado pura? Hace mucho tiempo existió una familia que pensaba así, los Habsburgo. Ellos solo se casaban entre primos. Y sí, probablemente las cenas familiares eran un poco incómodas, pero al menos no compartían el poder con otras casas reales. Ah, pero qué pinches feos eran. Como no tenían otros genes con los cuales mezclarse, sus defectos genéticos se fueron acentuando cada vez más y más. Así, como el pujo. Entonces, la moraleja es que tener hijos con tus primos está mal. Si no, pregúntenle a los de Monterrey. Piénsalo un poco. Si una tribu no tiene variación genética y encima es vulnerable a alguna enfermedad, ¿qué crees que pasará cuando ésta llegue? Entonces, ¿qué? ¿Colaboramos? Colaborar con el vecino tiene sus ventajas, porque ellos tienen acceso a recursos que tú no, y viceversa. Entonces pueden negociar. Ellos saben cosas que tú no, y viceversa. Entonces pueden aprender. Ellos tienen un código genético distinto, así que lo siento, soy un pinche enfermo. Juntas, ambas tribus pueden prosperar más que cualquier otra tribu aislada. Pero también hay riesgos, porque en el mejor de los casos podrían ser violentos, y en el peor de los casos podrían ser portadores de bichitos, para los cuales no tienes defensas. Eso pareciera haber pasado durante la conquista de América. El menor de los males para nuestros allegados autóctonos fueron las lanzas y las espadas, ya que la mayoría de las bajas no fueron a punta de espada, sino gracias a las enfermedades y las plagas que acabó con el 90% de la población indígena. 9-0. Entonces, ¿qué hacer entre naciones? ¿Luchar o colaborar? Bueno, ni siquiera la selección natural tiene respuesta para esto. Así que nacemos con ambas tendencias. Claro, una más fuerte que la otra, como todos, pero gracias a ello hemos aprendido a sobrevivir. Segundo, ¿qué haces cuando un miembro de la tribu ya no puede cazar? ¿Cuidas de él o lo dejas a su suerte? Aquí ocurre el segundo conflicto dentro de la tribu. Viéndolo fríamente, por un lado tienes una boca más que alimentar, pero además no está poniendo nada de su parte. En un escenario precario, esto pondría en riesgo a toda la tribu. Entonces, ¿qué pasa si tienes a 2? ¿Qué pasaría si la mitad de tu tribu ya no puede cazar o es improductiva? ¿La otra mitad tendría que alimentarlos a todos? O peor aún, ¿qué pasaría si se enfrentan a otra tribu donde todos sí pueden cazar? Pero por el otro lado, pues es tu tribu, ya están dentro de tu corral.
y también son seres humanos. Solo piénsalo. No tenemos garras, no tenemos caparazón y no tenemos dientes afilados. Los seres humanos vivimos en tribu porque somos vulnerables. Nuestra única y mayor fortaleza es la colaboración. Solo mira a tu alrededor. Hemos creado una gran fortaleza. Estamos programados por la evolución para amar a la familia. Entonces, en poblaciones pequeñas, donde la interacción local son con la misma gente, los seres humanos desarrollamos parentesco por nutrición. O sea, aprendemos a ver a nuestros vecinos como nuestra familia, como miembros de nuestra propia tribu. Dicho esto, entonces, ¿qué hacemos con el holgazán que ya no puede cazar? ¿Vive o muere? Eso depende. Depende de tu tolerancia a la desigualdad. ¿De cuántos vecinos consideras de tu tribu? Y trataré de ser lo más claro posible. Si son pocos aquellos que consideras de tu tribu, tu tolerancia a la desigualdad será alta. Y si estás de acuerdo con que unos tengan más que otros, pensarás que las jerarquías sociales son justas y todo aquel con deseos subversivos deben ser detenidos. En cambio, si los miembros de tu tribu son muchos, tu tolerancia a la desigualdad será baja. Y si aunado a esto crees en el fondo que todos somos iguales, pensarás que las jerarquías sociales son injustas, artificiales, ya que ves un valor intrínseco en cada uno de ellos, más importante que cualquier cargo o título. Competir o colaborar. Tercero, el conflicto humano o el conflicto dentro de uno mismo. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Somos seres nobles en un mundo malvado? ¿O bestias crueles que deben ser contenidas? Imaginen una barra, en donde en el extremo izquierdo hay un chino, y le vamos a poner el nombre de Menzin. Él creía que el hombre es bueno por naturaleza, que en su corazón hay pasión y vergüenza, y la habilidad de distinguir entre el bien y el mal, pero esta debe ser cultivada. En medio de esa barra hay un londinense, al cual le vamos a poner Max, el buen Max. Él creía que el ser humano no tiene una naturaleza como tal, que los mecanismos de interacción a los cuales está sujeto lo obligan a ser altruista o egoísta. Y en el extremo derecho hay un inglés, y a él le vamos a poner el nombre de Hobbes. Hobbes creía que el estado natural de los seres humanos es una guerra de todos contra todos. Según Hobbes, el ser humano cedió su libertad a cambio de una autoridad que lo protegiera de ser asesinado. Para Hobbes, la naturaleza del ser humano está podrida, y por ende también la sociedad. Pero fuera de esta barra, hay un joven de Dinamarca que se llama Kierkegaard, y él aseguraba que en nuestro interior habitan dos fuerzas opuestas, lo finito y lo infinito. Y estas son muy parecidas a lo que Nietzsche llamaba la bestia interior y el animal divino. Básicamente, el ángel se encarga de tu potencial y de tu capacidad que tienes para crear. Y la bestia se encarga de lo seguro, de tus necesidades básicas y de tus impulsos más primarios. Uno busca ser libre y el otro busca aferrarse a lo seguro. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? No lo sé. Lo más fácil, como seres humanos, es escapar de nuestra responsabilidad de ser uno mismo y dejar que una de estas dos gane. Y si lo piensas un poco, este ángel y esta bestia se asemejan mucho a esa barra, en donde la ética, la moralidad y las circunstancias a nuestro alrededor juegan un papel muy importante. Al principio de este podcast, tenía muchas ganas de hablar de la izquierda y de la derecha, pero conforme se iba desarrollando, me di cuenta que realmente no existe una izquierda y una derecha como tal, o al menos esa es mi perspectiva. Los múltiples problemas en la política, la inestabilidad económica y social,
no dependen en su totalidad de un sistema político. Sí, tiene mucho que ver las decisiones que toman nuestros gobernantes, pero es más sustancial las decisiones y las acciones de cada uno de nosotros. Es muy aventurado y conlleva una gran responsabilidad ser uno mismo. Es más fácil y más seguro ser como los otros, convertirse en una imitación, en un número o en una cifra de la multitud. Y seamos honestos, no sabemos qué va a pasar en un futuro. Una guerra, una pandemia, un accidente. Puedes planear, puedes calcular, pero tu voluntad está condenada a actuar alrededor de la fortuna. Y esta incertidumbre provoca miedo y ansiedad. Y si algo sabemos del miedo, es que te hace tomar decisiones apresuradas. Y la ansiedad ni te cuento. La ansiedad te paraliza. Lo que trato de decir es que, lamentablemente, el depredador más peligroso somos nosotros mismos. Y eso es porque somos los únicos que conocemos qué hay más allá de esa máscara que dejamos ver en sociedad. Y si encima le sumamos el tener que equilibrar un mar de impulsos que hierve dentro de nosotros, pues resultaría un tanto difícil comprender cuál es la diferencia entre una izquierda y una derecha. Y ya ni hablar de tratar de organizar una sociedad. Y pues, ya muchachos, este podcast me quedó corto. Mi intención era hablar de política y terminé hablando de impulsos primarios y cuanta jalada, que ni siquiera yo entiendo. Y tampoco quiero extenderlo tanto. Pero si al final no te gusta la política, o te da hueva, o te da barra, carnal, te tengo noticias. Aún así te afecta, pero eso no te exime de ser una persona empática, un buen ser humano, consciente. Trata de ser buena persona, un buen esposo, un buen hijo, un buen ciudadano, qué sé yo. Pero por lo que más quieras, por tu madrecita santa, no seas un hijo de la chingada.